En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Howler. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a un nuevo episodio en The Corner, el podcast oficial de Howler. Soy Julián, Marketing Lead de la empresa, y en esta edición estoy acompañado de forma remota por Luis Torres, nuestro QA Analyst, así que bienvenido, Luis. Muchas gracias, Juli, por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, el gusto es mío, loco. Y hoy vamos a estar charlando sobre los procesos del testing, que es un tema que la verdad a mí me interesa muchísimo. También profundizar en determinados detalles. Pero sobre todo, por ejemplo, en el correcto paso a paso, charlar capaz que en algún momento algunos casos de uso, charlar un poquito sobre los errores más comunes que suelen suceder y más. Pero en principio lo que me gustaría es que me des una introducción a este mundo del testing. ¿A qué es el testing? ¿Qué entendemos cuando hablamos de servicios de QA? Bien, podría decirte que el testing es básicamente una investigación, podría decirlo, ¿no? Es una investigación de un producto y del cual se va a verificar la calidad que el mismo tiene, ¿no? Bien. Básicamente, el verificar la calidad también nos va a dar información, y con esa información es a partir de ella de que podemos trabajar, ¿no? Esa información sería enviada a la persona que realmente le interese o a quien le competa. Bien, excelente. Y me gustaría profundizar un poquito en tu rol en sí. ¿Qué es un QA Analyst? O sea, ¿cuáles son las funciones principales de tu rol y cómo lo definirías para que cualquiera que esté escuchando el podcast pueda entender bien el punto exacto a lo que vos te dedicás en esta área? Bien, básicamente la definición o la traducción de QA Analyst sería básicamente analista en control de calidad. Y a eso sería lo que me dedico en principio. Te podría plantear también qué es el testing como para tener una base, porque las bases son los mismos, pero serían distintas los roles, por así decirlo. Un tester es quien se asegura de la calidad de un producto en proceso de desarrollo, es decir, que cuando el producto ya comenzó. Un QA, a diferencia de un tester, está en todas las etapas del desarrollo de un proyecto o producto. Es decir, que estaría incluso desde antes de que el producto se forme, por así decirlo. Podría estar incluso en las reuniones en las que se vería a futuro cómo desarrollar el mismo. Esto lo hace un QA para tener idea y acortar pasos en la etapa de desarrollo. Tener una idea de cuál va a ser el producto, entenderlo y en base a eso crear o generar pruebas y acortar en sí los procesos de desarrollo o los tipos de errores que podría tener a futuro el producto. La principal diferencia que tiene un QA de un tester es que el QA abarca todo el proyecto o todo el proceso de desarrollo, todo el proceso de elaboración, de pensar el producto. Y también lo que tiene diferencia en tema de conocimientos o técnicas que maneja es que tiene que tener más amplio conocimiento. Por lo general, un QA tiene que saber de lenguaje de programación, pruebas de API, de integración. Abarca un poco más. Sería como el siguiente paso para el tester, por así decirlo. Bien, excelente, clarísimo. O sea que tu perfil es un perfil orientado más a lo técnico, como que más al detalle, al desarrollo y al paso a paso, como explicabas recién. Clarísimo, me parece aparte súper interesante justamente entender desde tu visión lo que son las pruebas de software. Que tengo entendido y que también por lo que te entendí que comentabas, existen varios tipos de pruebas de software. Y tengo entendido también que vos un poco venís a profundizar ese tema y a analizar un poco ese tema. ¿Qué tipos de pruebas de software, por ejemplo, podemos conocer o podemos encontrar? Bien, en primera instancia, como para no confundir a quien nos escucha, tengo que separar entre tipos de pruebas y las técnicas de pruebas o los niveles. Bien. Hablando primero entre tipos de prueba, podemos identificar, o se identifica en la teoría, entre dos grandes, por así decirlo, parámetros o empresas. No sabría decir bien qué son. Son como organizaciones que regulan eso. Unas son las normas ISO,
que existe una norma para testing que es la 25010. Y por otro lado, ICTQB, quien avala o en donde puede ir un tester a hacer una carrera de testing directamente. Bien, excelente. Bien, tocando un poco ese tema, también lo que podemos decir de los tipos de prueba, me voy a enfocar primero en nombrar las del ISO. Son las pruebas funcionales, podría decir, son las que se adecúan a probar que la funcionalidad o que algo del producto se lleve a cabo, básicamente lo que hace que funcione. Después tenés pruebas de rendimiento, que son eso mismo, por ejemplo, estás probando un botón que te tiene que llevar a otro lado. La prueba funcional no va a hacer foco en cómo lo hace o la velocidad en lo que eso te redirige a otra página, por así decirlo. La prueba de rendimiento sí, y en eso tenemos prueba también de que pueden ser de carga de datos, por ejemplo en un formulario cargarle datos, pero miles de datos, y ver cómo el sistema reacciona a eso. Pruebas de estrés que serían eso, muchos datos. La capacidad también que tiene el sistema, es decir, que básicamente se podría probar en general con esos 3 tipos de pruebas el rendimiento de la aplicación o producto. Por otro lado tenemos, que lo voy a tocar más por arriba, serían las pruebas de compatibilidad. Es en donde se evalúan las interacciones entre dos sistemas, por ejemplo. Tenemos por otro lado la prueba de usabilidad, que es básicamente, se podría dividir en dos, y diría que una es la usabilidad en la parte de la experiencia del usuario y la otra en la parte de la accesibilidad. La experiencia del usuario es cómo el usuario se siente usando nuestro producto, nuestra aplicación web, nuestra aplicación de móvil incluso. Y después la prueba de accesibilidad es lo accesible que es básicamente, o qué tipo de personas, por ejemplo, se tienen en cuenta que puedan usar. Las pruebas de accesibilidad van más el foco en el que, por ejemplo, una persona con problemas de daltonismo no se entrevere con los colores de la aplicación, que no se entrevere con experiencias visuales, por así decirlo, que no se ponga una letra en amarillo claro con un borde, con un fondo blanco, por ejemplo, que va a ser para una persona que tenga problemas de visión bastante difícil. También se puede probar, y dentro de las mismas pruebas ISO, podríamos decir que existen otras 4 más, incluso otros 4 tipos de pruebas más, que son la de fiabilidad, que es básicamente la tolerancia que tiene nuestro sistema a fallos, y se podría decir también el tema de cómo podemos recuperar datos en base a que nuestro sistema falle. Por ejemplo, estás registrándote en un banco, tenés plata ahí adentro, y como usuario querés que esa plata no desaparezca o que siga siendo tuya al menos. Exacto, totalmente. Que se puedan recuperar los datos, o sea, tu registro, te registraste, perdiste los registros por tema de la aplicación, no tuyo. Necesitas tener esa seguridad, esa fiabilidad, ¿bien? De la mano de eso podría decir también la seguridad. Yo tengo una cuenta y tengo acceso a mis datos. Otra persona tiene una cuenta y tiene acceso a sus datos. La seguridad lo que nos dice es que cada uno tiene permisos en base a sus cuentas o sus registros. Un administrador debería poder ver ciertas cosas, otras no. Y nos da seguridad en base a nuestros datos que puedan llegar a ser sensibles, ¿no? Tenemos por otro lado pruebas que son del tipo de mantenibilidad. Sería más que nada tirado al sistema o a un proceso en sí, a un proyecto en sí, de lo mantenible en el tiempo que puede ser. O sea, lo fácil que se puede hacer modificaciones al producto o proyecto. Bien. Como última, voy a hacer referencia a la portabilidad, que básicamente es lo adaptable que es a distintos dispositivos. Esto es más abocado a proyectos trasladables o proyectos que puedan ser mobile o ese tipo de proyectos. Más que nada aplicaciones, más que sitios web. Porque los sitios web se suelen colocar una vez y ya después no se toca mucho. La portabilidad va más a ese tipo de aplicaciones. Bien, excelente. Me interesa mucho en varios casos, sobre todo, por ejemplo, en la parte de seguridad, que entiendo que es un mundo enorme para todo lo que son las pruebas en sí, pero
pero me interesa saber cómo funcionan estas pruebas de software en ese caso, por ejemplo, en lo que es seguridad, que sabemos que hay que tener en cuenta un montón de cosas. ¿Cómo me podrías definir o explicar, mejor dicho, el funcionamiento de estas pruebas, el cómo se aborda todo este tema en base al funcionamiento? Bien, si quiero explicarlo tal cual, es un área que me procede, pero puedo tirar los conocimientos que tengo, al menos. Y básicamente existen pruebas que son pruebas, por lo general, se encarga un equipo de hacking ético o de print. Básicamente gente que intenta romper el sistema, por así decirlo, o atacar con bases de seguridad en sí. Es como intentar romper para saber en dónde se rompe y arreglarlo a partir de ahí, tirándolo al lado de la seguridad. Excelente, excelente. Vamos un poco más al foco tuyo, un poco más a lo que es en sí entonces tu rol o lo que vos encarás día a día. ¿Qué procedimientos se pueden tener en cuenta o qué procedimientos se pueden analizar en base al testing de aplicaciones? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que vos tenés en cuenta? ¿Cómo es un proceso de testing de aplicaciones en base a tu experiencia, en base a lo que vos haces? Y en base a mi experiencia del día a día, lo que puedo decir es que voy usando los tipos de prueba que mencioné, no las técnicas que todavía no las mencioné y las quiero un poco mencionar. Y para esto voy a hacer como un enganche con el tema de las normas ISO. Quiero tratar un poco el tema de las normas que tiene ISTQB, que capaz son hoy día las más importantes o las que más ruido le va a hacer a la gente que conoce testing por arriba. Y básicamente ISTQB dice que existen 4 tipos de pruebas, en donde estarían las funcionales, las no funcionales, las pruebas de caja blanca. En ese mismo tipo de prueba entran las de caja negra y las de gris. Básicamente es cómo ves la información y cómo probás en base a tener conocimiento de código o no. Las pruebas asociadas a los cambios sería la cuarta, que toma ISTQB y que son distintas a las de la ISO, de la norma ISO. Dentro de las pruebas asociadas podríamos decir que existen las de confirmación y las de regresión. Llevando un poco más o menos a lo que va en el día a día, suelo intentar hacer pruebas de tipo funcionales. Empiezo a hacer pruebas de componente por lo general. Las pruebas de componente serían en base a, vamos a tomar como ejemplo, un botón que le da a confirmar un formulario. Es decir, tomamos todo el formulario y ese botón que le da a confirmar. La funcionalidad de ese componente, que ahí estamos diciendo que ese componente se puede hacer pruebas funcionales, y eso ya es un nivel de prueba, no un tipo de prueba. ¿Bien? Bien, bien. A ese componente le puedo hacer pruebas funcionales, que son el guardar en base a ese formulario. Si me guarda toda la información, estaría funcionando. De ahí viene el tipo de prueba, que básicamente el tipo de prueba lo que te dice es qué hace, ¿no? La parte no funcional de ese botón o del guardado de ese formulario puede ser hacer una prueba de rendimiento, qué tan rápido guarda todos esos datos ese formulario. Y a todo eso se le llama la prueba de componente, que es lo más común, creo yo, de que se hace en el área. En base a tener pruebas de componentes, podemos hacer pruebas de integración. Las pruebas de integración sería básicamente tomar ese componente de guardado y mezclarlo con algo más. Por ejemplo, que ese formulario me sirva para después hacer un registro más grande. Estaría tomando el formulario como un componente y el registro más grande que va a tomar información de ahí, que puede estar incluso en otra aplicación, como otro componente. Y la integración lo que hace es verificar que eso funcione bien. Bien, perfecto. Y por ejemplo, en estos puntos, llevado a la práctica o llevado a casos reales, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para evaluar o decir necesito hacer determinado tipo de prueba para determinado proyecto? ¿Cómo lo tenés en cuenta o cómo sabés desde la previa qué tipo de prueba tenés que abordar? ¿Qué hay que tener en cuenta en ese proceso?
Lo primero y el primer paso creo que en todo es intentar entender el modelo de negocio y el tipo de aplicación que estás utilizando o que vas a probar. Bien, Bien, una vez que entendemos eso, ya podemos empezar a probar. Como dije antes, puedo hacer pruebas de componente. Estoy entre los 4 tipos de pruebas principales que serían de componente, de las de integración, que son 2 que ya mencioné, de sistema y de aceptación. Son los 4 tipos que voy a tener más en cuenta en un principio. excelente. Y existen prioridades en sí. Lo primero que voy a intentar hacer es algo que ni siquiera se considera como un nivel de prueba o un tipo de prueba, y es hacer testing exploratorio. Me intriga eso. ¿Cómo sería ese procedimiento? Bien, el testing exploratorio básicamente lo agarrás con la experiencia. Creo que cualquier persona lo podría hacer en sí, y es básicamente ir tocando componentes, ir viendo, usando la página y ahí encontrar errores. Bien, Es una página que capaz no está en producción, el usuario todavía no la ve, y vas a encontrar errores simplemente tocando cosas o haciendo tal vez a veces pruebas irracionales, es decir, guardar, completar un formulario y no guardarlo, por ejemplo. bien. Sería como el testing más amigable que en realidad cualquiera de nosotros podría hacer, ¿no? Que en Exactamente. realidad también se debería hacer porque de alguna forma el usuario final, quizás en muchos casos, es un usuario muy genérico, que va a utilizar la plataforma de una forma no tan técnica y quizás en esos casos es un modelo de testing que es súper útil tenerlo desde el conocimiento general de cualquier persona. Exactamente, viene por ahí la cosa. Y con los temas de los niveles de pruebas que mencioné, el de aceptación básicamente viene de la mano del cliente. Sería el último y en ese ya casi ni tiene responsabilidad el tester. Para las pruebas que tienen que ver con aceptación, son más que nada el usuario final o el cliente. Bien, bien, clarísimo. Sobre lo que es este tipo de procedimientos también y también todo lo que son los modelos de pruebas de software que estabas comentando, entiendo que también existen un montón de errores comunes que te pueden pasar en cada procedimiento o incluso que quizás frecuentás en cosas que decís, bueno, esto es un error muy común, que suele suceder, que hay que tener en cuenta. ¿Qué me podrías comentar sobre esto? ¿Cuáles son los errores más comunes que vos solés notar o que incluso solés pensar que te pueden suceder? Bien, básicamente los errores más comunes lo podría decir que son los que tienen referencia a AVMs. Serían en sistemas que tienen registros, Sí. serían las altas, las bajas y las modificaciones. Ok, Eso es lo primero que intento probar que tenga sentido. Por ejemplo, hacer un alta a un usuario y que ese usuario, si no esté repetido en base al correo, por ejemplo, que no se puede hacer 2 veces el ingreso del mismo usuario. bien, bien. Podría decir que otro tipo de problemas frecuentes son, por ejemplo, en páginas web. Me ha pasado mucho, o me pasa en el día a día, de ir comprobando links. Por ejemplo, le doy clic a algo y me manda a un lugar que muchas veces no corresponde, o es un botón, por ejemplo, que lo toco y no presenta funcionalidad, es decir, no hace lo que dice. Por ejemplo, Claro. guardar, no guarda. Suele pasar bastante, incluso me ha sucedido en varios sitios. Es algo bastante común. Lo podés encontrar en cualquier tipo de aplicación o cualquier tipo no sé, incluso en una red social podés encontrar eso. Totalmente. Y creo que como tercer error más común puede ser el hecho de que no se vean bien los componentes. Por ejemplo, estás en el celular usando una aplicación y se ven como cosas todas mezcladas o por ahí textos que se superponen. Sí. Ese tipo de error, que tiene que ver más que nada por el lado de la vista y demás, suelen ser bastante comunes. Bien, que ya es un error de diseño que quizás no se tuvo en cuenta a la hora de testear por determinados dispositivos. Quizás en algún dispositivo se ve bien, pero en otro no, y eso también es un error de algún proceso de testing que no se tuvo en cuenta, ¿no? Exactamente, eso es un tipo de error que corresponde a testing probarlo. Y no siempre se puede probar en todos los dispositivos, a veces se tienen muchas facilidades, se tienen muchos dispositivos como para probar, pero por lo general se suele testear en los más usados. Y si no tenés un dispositivo que está dentro de los más usados, podés tener un riesgo de que no se vea bien un botón o que no se vea bien X parte del diseño. Yo justamente te iba a consultar sobre eso. ¿Qué
¿Qué solés hacer o qué se suele hacer en esos casos cuando quizás se reporta algún error en un dispositivo no tan común? ¿Cómo se opera eso o de cierta forma cómo se puede prevenir eso para que no suceda? Sin duda que en un proceso general no probás en todos los dispositivos, como comentabas recién, pero ¿hay alguna forma o alguna herramienta en la que te apoyes para evitar que esas cosas sucedan, o simplemente se trabaja luego del reporte bueno, obviamente en testear justamente el dispositivo nombrado y en avanzar? Y muchas veces cuando no se encuentra, no se tiene el dispositivo para probar, se usa las mismas herramientas que tenemos como para virtualizar. En mi caso, lo que suelo usar como herramienta es la vista de Chrome, de Google Chrome. Sí, Pongo distintos dispositivos ahí y tiene una gama bastante amplia como para probar. Y en caso de ser estrictamente necesario, existen aplicaciones y herramientas que te permiten virtualizar dispositivos o tener como esa fiabilidad en ese sentido. bien, Muchas veces cuando se encuentran errores en dispositivos raros, el tester lo que tiene que hacer es reportar. Cada error que tenga, cada información que recolecte, la reporta. Y ya después pasa a ser una cuestión más del equipo, más del cliente, más del PM que se encuentre en el proyecto, de ver si se va a arreglar para ese dispositivo o no. bien, excelente. Me interesó mucho algo que comentaste y es el tema de las plataformas, porque justamente era algo que pensaba consultarte. Si tenés alguna recomendación de alguna plataforma para mejorar estos procedimientos, o mejor dicho, para profundizar o atacar este tipo de errores. ¿Vos en qué plataforma solés apoyarte al día a día de tu laburo en cuanto a lo que es mejoría de procedimientos o que te permitan ayudar a evitar determinados errores? Bien, primero y principal, ya que mi trabajo actual es más enfocado al testing de aplicaciones web, es tener distintos tipos de navegadores. Bien, En mi caso tengo 4, por ejemplo. Cuantos más mejor. Igual tampoco es un ida y vuelta entre lo que más se usa y ahí es tu foco, lo que más se usa. Estaría usando actualmente Chrome, Firefox, Edge y creo que me quedo en eso. Estaba usando antes Opera, sí. pero al ser similar a Chrome, ella como que lo Como que dejé haces un un poco de descarte, lado. claro, tal cual. Bien. Eh, Dentro de las herramientas que tienen que ver con reporte de errores, hoy ya estoy utilizando el ClickUp. Bien, Es una herramienta muy recomendable, junta varias herramientas de distintas índoles, por así decirlo. Por ejemplo, para quien conoce, Jira, por ejemplo, se puede exportar un proyecto desde ahí. Es bastante amigable ¿cómo es? sí, lo que sería la interfaz y todo el proceso, ¿verdad? Exactamente. El tema de cómo aprender a usarlo se me hizo bastante fácil también. Y dentro de todo lo que estoy haciendo ahí es reportar los tickets, bugs, crear test case, por ejemplo. Bien, Me funciona como para todo eso, incluso hasta para el traqueo de horas. Otras más que puedo recomendar o que he probado y las podría enlistar sería como segundo Jira, tal vez. sí, Como tercero, tal vez Asana. Creo que a partir de ahí podría ser cualquiera. Tenés para menos funcionalidades, por así decirlo, pero existe igual. Tenés Trello, puedes usar incluso una planilla. Eh, en cualquier lado podés reportar. La idea es seguir una estructura. bien, Yo en particular intenté seguir una estructura que es básicamente al hacer un reporte, si es un reporte de un bug o de una mejora, es dar una descripción, después dar un paso a paso de cómo seguir, cómo llegar al problema, por así decirlo, sí, o al lugar en donde queremos esa mejora. Después de dar ese paso a paso, lo que digo es, ¿cuál es mi resultado actual? O sea, ¿qué estoy obteniendo ahora? ¿Y qué es lo que espero que el sistema haga? bien, bien. Y esa es la forma que llegamos a tratar como la mejor forma sin que se nos vaya a un punto exagerado de información.
se puede tratar mucho más información como la severidad, probabilidades de cualquier tipo existen. Creo que características como para reportar en un bug deben existir cerca de 15, 16. Se puede poner, por ejemplo, en qué navegador pasa, en qué tipo de dispositivo. Eso, si bien va en el título, por ejemplo. Existen herramientas que te permiten gestionarlo. En este caso, ClickUp es una. Y también dar prioridad, severidad. Tenés también espacios en los que puedes agregar datos. En este caso, lo que suelo hacer yo, y es una práctica que tengo, creo que muy mía, es intentar cada vez que voy a reportar, generar una evidencia que sea de tipo visual o incluso un video en el que estoy hablando, básicamente. Bien. Creo que viene bastante bien y que ha funcionado de momento. Bien, buenísimo. O sea, ¿sentís que no hay limitantes, sea cual sea el sistema que uses? O bueno, como nombrabas también, aunque sea una planilla, ¿sentís que no hay limitantes para a la hora de reportar cosas? Pero ciertamente si una plataforma contiene lo necesario, también te va a ayudar a mejorar tu proceso de trabajo, ¿no? Como es el caso de ClickUp, que también obviamente la utilizo y la utilizamos en la empresa y consideramos que es de las mejores opciones en cuanto a la cantidad de vinculación de cosas que podés tener, pero por lo que entiendo no es ninguna limitante que vos reportes donde reportes, siempre y cuando lo hagas con un orden determinado y tengas en cuenta la información correcta a la hora de reportar. Exactamente. Otra cosa capaz que no tomé tanto en cuenta es las habilidades blandas que tenés que tener como tester. Bien, me interesa eso. Básicamente, sos una persona que se está encargando de mostrar errores y el comportamiento humano, por así decirlo, no es como que un humano de por sí reaccione bien cuando le mostrás las cosas que hace mal o que no están del todo correctas. Tal cual. Por ese lado también te entrenan un poco en tu formación a saber cómo decir las cosas y no poner, por ejemplo, en un título, estoy tirando datos como para tener en cuenta, Sí. no poner en un título no funciona, por ejemplo, Claro. o no está bien esto. Claro, es por poder expresarte un poco más o explayarte un poco más, ¿verdad? A pesar de explayarte, la palabra no es como media tabú para el tema de un tester que ponga. Por ejemplo, lo más aceptable es no presenta funcionalidad. Ok. Pero de ahí a poner no anda, no funciona, no algo, no está bien visto. Claro, no, es muy condicionante también escribirlo de esa manera, seguramente. Exactamente, va más por ese lado. Y también por el lado de que, también otro dato que puedo tirar, es que en muchos lados piensan que un tester lo que va es a romper. Y la verdad que es lo contrario, va a buscar en dónde están los errores para que no se rompa. Perfecto. Sí, en varios lugares he leído, por ejemplo, que necesitas tener actitud destructiva, y es más, cuando arranqué pensé de igual manera, hasta que más adelante, leyendo y aprendiendo un poco, me di cuenta que no iba por ahí. Totalmente. Es todo lo contrario. Es como decís, en realidad vas a buscar lo que hay que solucionar de alguna forma. Totalmente de acuerdo. Y creo que básicamente ahí ya pude nombrar las herramientas que utilizo, el tipo de procedimiento que utilizo para laburar. El día a día sería básicamente eso. Muchas veces hago test exploratorio. Después, en base a eso, por ejemplo, puedo encontrar un error que sea un error en todo un camino feliz, por así decirlo, haciendo un registro de alguien y que cree algo o que compre algo, por ejemplo. O un error que pueda ser de componentes. Y ahí nos vamos a toda la teoría que hablé antes, le mencioné por arriba. Y en base a eso se labura como tester o QA. Excelente, Luis. La verdad que es súper interesante y súper técnico también el tema y cómo lo encaraste. Me gustaría que para cerrar, si tenés realmente la información a mano o algo para contarme, algún caso de estudio, algo que puedas comentar en base a tu experiencia o en base a lo que te haya tocado trabajar, estaría bueno que me comentes un poco como para cerrar un poco la edición del podcast de hoy.
Un caso de estudio, por ejemplo, que podría mencionar, que me pasó en más de un proyecto, es temas que vienen más al lado de la seguridad y creo que me llevaron a mí al hecho de querer aprender un poco. Es algo que me está picando por ahí, creo que voy a salir más para ese lado. Bien. Y es que he tenido que probar sistemas en los cuales se maneja información sensible de clientes, más que nada tirado a banking, Sí, o más que nada por ese lado. Y he visto que muchas veces se tiene en cuenta temas de seguridad, pero no a un punto en el que pueda llegar a afectar a cierta cantidad de usuarios. Es decir, se tienen en cuenta temas generales, pero algo específico no. Y muchas veces no se tiene en cuenta que la parte, el foco el que hace una persona que está malintencionada es el usuario final. claro. El usuario final es el que va a alargar más información y demás. Y el caso de estudio que más o menos puedo decir es que en más de una empresa, por así decirlo, que he tenido que laburar, Sí, o proyecto en sí, ha pasado que no se tiene mucho foco en eso, en el tipo de mails que se llega. em, Como que se mandan, por ejemplo, incluso como spam, lo mismo que se le podría mandar a un usuario común, y eso le da información a un atacante. claro, Como para saber, che, voy a replicar este mail y se lo voy a mandar a clientes, claro, por claro. ejemplo. Exacto, entiendo. Ese tipo de foco es algo que me gustaría después, más adelante, saber cómo probar incluso y aprender un poco más del área. Son casos bastante comunes incluso. Y además, digo, más allá de que sea un caso común, es un caso muy... es sobre información muy delicada, como comentabas recién. eh, y sin duda que nada, que es, que es interesante saber todos los parámetros para poder probar bien ante ese tipo de cosas, pues bueno, es uno de los servicios con más delicadeza que entiendo o asumo vas a tener que, o tenés que tratar, ¿verdad? Sí, más que nada va por el lado del área que te quieras enfocar. Como vimos un montón de teoría y existen un montón de áreas en las que puedes abocar tu carrera según lo que te interesa y demás. Tampoco es tanto todo teoría. Si a vos te interesa, no sé, probar aplicaciones, por ejemplo, que eh, en sí tenés un montón de cosas que probar, vas a tener ideas o preguntas, te vas a hacer como tester muchas veces para poder probar y vas mejorando. Por ejemplo, la parte exploratoria que hablamos, que lo puede hacer cualquier persona, tengo por acá el concepto y es básicamente que es una técnica que se da en base a la práctica. Es básicamente vos probando como usuario vas a poder probar ciertas cosas, pero cuando ya tenés un nivel de experiencia avanzado, puedes probar un montón de cosas más raras que pueden llegar a sacar errores que podrían ser bastante eh, comprometedores, por así decirlo, para un producto. Clarísimo, clarísimo, Luis. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo por el tiempo, por la información, por haberte sumado a lo que es The Corner. Eh, Nada, decirte que me encantaría nos vuelvas a acompañar en alguna otra edición, quizás con algún detalle más o quizás enfocado en algún proyecto, pero te agradezco mucho por haber estado, es un placer. No, el placer es sumamente mío. Estuve hablando bastante y me saqué todas las ganas de mostrar la teoría, por así decirlo, que tiene el área. Así que me siento bastante feliz por eso. Gracias por la invitación. Fue un gusto. Buenísimo, buenísimo. Y de nuevo, siempre agradecerle a la gente que nos escucha. Recordar que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos como HowlakDev en todas ellas. Les mando un saludo grande a todos. No se olviden de quedarse por acá, que hay bastante de corner para seguir adelante. Muchas gracias. Chau, chau.